Bien, señores, le invitamos a ver en nuestras cuentas de YouTube de Síntesis la entrevista que le realizáramos a José Luis de Ramón. Hablábamos hace un momentico del tema de la necesidad o no de realizar una reforma fiscal en nuestro país y de cómo año a año, de acuerdo a las coyunturas, la situación económica del país, se estructura un presupuesto basado en buscar el déficit de este presupuesto con un endeudamiento. Siempre se posterga la reforma fiscal, se habla de que no se puede realizar en un año electoral. La realidad de esto, por lo que nosotros podemos ver, y ya uno con los años va manejando. Miren, los organismos internacionales son el banco. Son el banco. El banco, si le va a prestar, y son los que avalan estos préstamos y avalan el sistema, su decisión no solo avala el dinero que ellos prestan a través de sus estructuras y de sus vehículos crediticios, sino que sus estructuras avalan el país a través de todas esas instituciones que son las que compran esos bonos, porque la realidad es que el 80-90% del financiamiento de un país se busca a través de este tipo de financiamiento, cuando es internacional. Cuando uno ve esto, dice, ¿qué es lo importante? Lo importante es, ellos tienen que hacer su recomendación siempre va a ser mejor en su capacidad de pago. Igualito que cuando usted llega a la Asociación Popular o al banco, cualquiera. ¿Qué es lo que quiere el banco? Que tus ingresos sean mayores y que tú pagues estable. La garantía de un país es soberana. Lo que le da su capacidad de pago es su buena experiencia pagando y sus indicadores y los indicadores que tiene este país. ¿Cuáles son? Los ingresos que recibe, que son los que le dan para pagar esos préstamos. Y su margen de riesgo. Por eso ustedes ven lo importante que es el famoso crecimiento. Porque el crecimiento, yo le digo crecimiento a la tasación. Como aquí te prestamos el 80% de una vivienda, el 80% de un carro en crédito. A uno le prestan más o menos, como es un país que lo avala, un país está bien cuando debe la mitad de su PIB. Entonces, ese tema de los organismos internacionales es eso, ellos siempre tienen que buscar sus recomendaciones, hacerlas basadas en que nosotros aumentemos nuestros ingresos. ¿Y cuáles son los ingresos de un país? Los impuestos. Ese es un punto. El otro, no solo es un tema político, porque miren, nosotros vivimos en el gobierno aquí se está hablando de necesidad de reforma fiscal desde el gobierno, desde después de la crisis bancaria del 2003. Y siempre se posterga por las elecciones. No se posterga, se dice, este año no se puede hacer, y es lo que tú le dices al organismo internacional. Y después entonces tú entras en el año de gobierno y tú dices, déjame trabajar. No me puedo meter en una reforma fiscal. Y luego entonces comienzan esos intereses a moverse y a lo que ha pasado con la seguridad social. ¿Ustedes han visto la seguridad social funcionar? ¿La reforma? No. ¿Por qué? Porque los intereses se ponen en contra de esto. Ahora, cuando vemos la necesidad de reforma fiscal, y por eso hacía referencia a esa entrevista que le hiciéramos a José Luis de Ramón, señores, no es un problema, o que hablaba el doctor del Castillo, del 14%, que nuestro país tiene una presión de un 14%. Ese no es el problema de la reforma fiscal, porque cada periodo
las economías van cambiando y los problemas son diferentes. Hoy aquí el problema de una reforma fiscal no es una reforma de subir los impuestos. No es una reforma de subir los impuestos. Porque así como el promedio, si tú promedias todos los dominicanos con toda la economía, lo que te va a dar, ¿cuánto, doctor? Un 14. Pero eso no es así. La clase media y la formal pagan muchísimo más de ese 14%. Y como decía el señor de Ramón en la entrevista, cuando tú pagas, tú eres un empleado y tú ganas más de 35,000 pesos, por lo que tu exención es de 35,000 pesos. Tú arrancas el año con un descuento de un 20% de impuestos, de tu salario solamente. Y luego cuando vas a la bomba de gasolina, o cuando vas a pagar los servicios de telecomunicaciones, o cuando vas a comprar un pasaje aéreo, o cuando vas a comprar cualquier bien o servicio con el pago del ITEVI. Entonces, ese 14 no es 14, solo en el salario es un 20. Y de ahí en adelante comience a ponerle, ¿cuánto tú pagas de impuestos? A mí no me da 14% de presión, me da 20, más 18 en lo que paga ITEVI, más 20 en lo que paga telecomunicaciones, más tanto en el combustible. ¿Cuánto se te pone esa presión? Eso es matemática simple. Ahora, ¿dónde está ese problema? Y dónde nosotros tenemos que ver cómo hacemos una reforma es que paguen para que ese promedio te dé un 14 y que aumenten los impuestos. El problema está en los que no pagan impuestos, que tienen dos componentes: los evasores y los informales, o algunos son ambas cosas. Si nosotros tenemos un país con más de un 50% de informalidad, significa, para que ustedes tengan una idea, que ese 14 que nosotros los que estamos pagando impuestos pagamos, llévenlo a un 28. Ese 14 ya llévenlo a un 20. Estoy tratando de ser simple. Sí. Entonces, aquí hay un país informal. Y dentro de esa informalidad también está la evasión. Si todos pagaran impuestos, y luego podemos hablar de otros sectores como son los componentes del gasto tributario, donde están las exenciones, las famosas exenciones o compensaciones que se le dan a diferentes sectores. Que eso habría que revisarlo porque también te puede tumbar la economía. Tú tienes que hacer esto y donde funciona. De todas formas, yo creo que el principal tema de la reforma fiscal tiene que ser dirigida a ampliar la base, a minimizar la evasión y a ampliar y a eliminarla o a disminuir la informalidad. Inclusive con una reducción grande de impuestos. Porque nuestros impuestos, si tú lo ves de forma individual, son altos. Uno a uno son altos. El ITEVI es alto, un 18 comparado con todos los países. El impuesto sobre la renta 25, 27, más un 10 cuando sacas tú el dinero. ¿Cuál impuesto tú quieres? El del salario. Podemos analizar el que usted quiera. Nuestros impuestos, viéndolo de forma individual, son altos o iguales, similares a lo que estaría bien. Entonces el problema está en otro sitio, en los que no están pagando, o porque no quieren, o porque son informales. Cuando digo no quieren, está la evasión, ¿verdad? Se la están buscando. Entonces, ampliar esta base. Y el gran reto no es preparar una reforma tributaria, porque con las leyes que hay,
con las leyes que hay, nosotros podríamos trabajar si se eliminan y se amplían las bases, si pagara a todo el mundo, haciendo muy pocas modificaciones. El reto está en cómo hacemos, oigan bien, que la economía dominicana no se caiga el año o los 2 años que dura la transición de este proceso. ¿Cómo vamos a hacer para que la economía dominicana no se caiga el año o los 2 años que dura establecer ese cambio? Si tú le bajas los impuestos a todo el mundo y no comienzas a cobrarle al 100% de una vez, tú no vas a poder solventar tus compromisos. Se te van a caer los ingresos. Entonces, este es el gran reto con relación a una reforma fiscal. Y yo creo que debemos de estar claros, y ojalá cualquiera que venga a futuro se siente ahí. Por eso que ustedes ven que las reformas fiscales no pasan. Porque ¿qué es lo que tú vas a negociar? ¿Qué impuesto tú vas a subir más? Aquí lo que hay que sentarse a decir, ¿cómo nosotros vamos a lograr que ese 50 y pico % de gente que tiene una economía informal, no estoy hablando de evasión, economía informal, pague? ¿Y cómo voy a lograr que esos evasores paguen? ¿Cómo voy a lograr que se facture todo? Michelle, pero no existe una percepción como de que aquí se puede quebrar por cumplir con la ley. Es decir, hay gente que se quisiera, que tengo entendido de que podría querer formalizarse, pero quizás podría haber le tienen miedo a que le llegue el momento del anticipo. Porque dicen, oye, bueno, no es que quizás a veces falta como quitarle unos cuantos cucos a los impuestos. Mira, yo creo que nosotros, aquí hay muchos sectores que uno por falta de educación o de información no trabaja. Yo te quiero mencionar a ti. Tú pones el ejemplo tuyo que dice, no, el anticipo, cosa que la gente escucha. Si yo me meto a pagar, después voy a pagar un anticipo. Carlos, aquí hay leyes para todo y resoluciones para todo. Hay una resolución se llama planes simplificados de tributación para personas o compañías pequeñas, como tú, como yo, como el otro, que pueden perfectamente habilitar un plan de eso. Y tú no tienes que pagar ni el ITEVI todos los meses, ni te ponen anticipo. Ahora tú lo que no puedes facturar más de 40 millones de pesos en bienes y servicios o más de 8 millones de pesos en servicios. Claro. Si ya tú facturaste más de ahí, ya no te hagas el pendejo. Si tú eres pequeño, ahora tú tienes conocimiento. Nosotros nos pusimos aquí a hablar disparate del sector agropecuario y a mí me escribió un productor el sábado pasado y me dijo, nosotros tenemos un plan para los productores agropecuarios. ¿Quién que dice que aquí todo está exento? Nosotros tenemos un plan, una resolución en la que nosotros nos acogemos los productores agropecuarios regulados y formales, en la que pagamos por nuestros ingresos, y me mandó ahí todo. Ahora, como aquí la gente siempre quiere tener un pretexto, y además no quiere estudiar, no quiere todos estos comentarios, no, lo vamos a cambiar y vamos a poner ¿cómo se llama? Vamos a buscar 200,000 pesos en la zona colonial. Sí, pero lo importante es cuando tienen las cosas se le ponen difícil, entonces están preguntando, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con mi economía? ¿Qué tengo que hacer con lo mío? La gente no quiere investigar y la gente no quiere, y ese es el gran paso. Esa persona que tú dices que tiene miedo de tributar, ese es el informal. Ese es el informal. Esa persona que hoy no está pagando, está poniendo a los que pagan a pagar mucho. Y a él mismo lo está poniendo a pagar eso que él está pagando en esa telecomunicación y en esa gasolina. Porque, ¿qué son esos impuestos
entre comillas, transitorios que se han puesto, el anticipo, el impuesto a la telecomunicación, el impuesto a los hidrocarburos, son impuestos transitorios que se le ponen a cosas que todo el mundo está obligado a pagarla. ¿Tú quieres ver? ¿Quién evade el impuesto a un galón de gasolina? No, todo el mundo lo Eso tú lo vas a pagar en la bomba, lo pagas en efectivo, lo pagas en tarjeta, lo pagas en un carro, en una guagua, un tractor, lo que tú quieras. Ese es el punto que nosotros tenemos que analizar. Cómo evitar la informalidad y cómo evitar la informalidad, no estoy hablando solo de la evasión, y cómo ampliar la base en todo estos sistemas de las cosas que no están pagando. Y dejarse de teoría de que no, vamos a ver cómo damos el paso. Si no, nosotros vamos a tener que seguir inmersos en un modelo con una presión tributaria ficticia de un 14 o un 15%, ficticia, porque lo que se hace es que se busca eso por otro lado. ¿Tú sabes para quién no tiene una presión tributaria de un 14%? Ni de un 50, ni de un 40, o para el que no paga nada. Si usted no paga nada, usted no tiene problema. Señores, hay que ir adaptando todo con los años y con los cambios que va dando. Mira, no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, pero hay que ver cómo son las cosas, cada detalle. Ahí estaban hablando de la licencia de paternidad. Que si en República Dominicana ahora el tribunal suspendió la licencia para los hombres, que debe de ser igual al de la mujer, y lo que la ley tenía era 2 días. Y todo eso ustedes van a ver cuánto se va a discutir. Y miren, va a dar muchísimo trabajo. Van a terminar aprobándole que si el hombre pare, que si la mujer no pare, que si el hombre cuida. Y volvemos y caemos, óyeme, que si la... Oye, ya por dónde va eso. Oigan bien, ¿eh? Primero, que preparen bien cuántos días que le van a poner, porque como ya las leyes van a incluir los hijos de personas de un mismo sexo, de qué sé yo cuánto género, que vayamos adaptando esa ley no al hombre y a la mujer, y al padre y a la madre, sino a todos esos sexos que estemos hablando. Oye bien, para saber cuántos días que le vamos a dar a 2 hombres que adopten un niño o que lo cojan en la barriga de uno que le hizo el vientre, ¿cómo se llama? Su hijo acabado de nacer. Que vayamos poniéndole eso a las leyes. Oye bien. ¿Y tú crees que por ahí es que tenemos que andar? Y el otro lado, el 50% de la gente que no le importa eso. ¿Y tú dices por qué? Porque si estamos hablando de un país informal, donde el que no trabaja con un trabajo fijo, le importa un carajo si le dan 2 días, 7 días, 9 días, o a la mujer que da luz, que trabaja de forma informal, esa mujer no espera ni los 3 meses, porque esa mujer a las 2 semanas tiene que estarse moviendo para producir lo que se come al otro día. Entonces, cada tema de la economía hay que ir de la sociedad, hay que irlo viendo para poder ir legislando. Oye, ¿por dónde andamos con lo de la licencia? Que le vayamos incluyendo los otros géneros. ¿Tú crees que eso va a pasar en el Congreso rápido? O que le van a terminar poniendo, miren, a los papás vamos a darle 15 días en vez de 2, y vamos a volver a dejarlo simple.